Padre que estás en el cielo, necesitamos que nos revivas nuevamente esta noche. Si alguna vez en la historia de este mundo te necesitamos, Señor, claramente te necesitamos ahora mismo. Quédate con nosotros, concédenos tu presencia, te agradecemos porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches esta noche. No sé ustedes, pero espero con ansia este momento en el que podamos abrir la palabra de Dios y estudiar juntos. Amén. ¿Sabes que todo el cielo está interesado en lo que está sucediendo en esta iglesia en este momento? Porque Dios está interesado en esta salvación. Que Dios tan maravilloso al que servimos. ¿Sabes? No sé el nombre de todos aquí, pero cuando miro, trato de recordar sus rostros todas las noches. Miro los rostros de aquellos que están sentados con nosotros. Y durante todo el día, trato de llevarlos en oración. Tal vez no por nombre, sino por rostro. Cada uno que veo sentados aquí. Le estoy orando a Dios que haga algo por nosotros. Y creo que Dios está en todo su poder tratando de salvarnos. Y sabes que nada puede impedir que Dios nos salve excepto nuestras propias decisiones. Y esta noche podemos elegir decir: Señor, quiero que hagas algo por mí que nunca se ha hecho. Amén. Esto es lo que Dios quiere ahora. Recuerden que anoche les di un desafío. Amén. ¿Recuerdan el desafío? El desafío fue sin pantalla ni televisión. ¿Por cuánto tiempo? 3 días. Y puedo ver a algunos de ustedes que ya comenzaron a tomar el desafío. Puedo ver los pequeños temblores. Veo la pequeña adición. Pero tú hiciste el desafío, amén. Lo aceptaste. Alabado sea el Señor. Voy a desafiar tu valentía, tu coraje. Quiero preguntar, quiero ver las manos de los que tomaron el desafío. Arriba. Quiero ver las manos de los que tomaron el desafío. Digan: Señor, voy a hacer esto por la gracia de Dios. Voy a hacer esto. Déjenme ver sus manos. Alabado sea el Señor. Hay una buena cantidad de manos arriba. Hermano dice que no puede. No puede hacerlo. Les voy a decir, mis hermanos y hermanas, y no desafiamos a nuestro hermano aquí, pero les voy a decir esto. Si no podemos llegar a un lugar donde no podamos recordar lo que dije ahora, estábamos hablando de mirar particularmente en experiencias recreativas. No estoy hablando de simplemente mirar y de repente aparecen las noticias y ves el clima y eso regresa por un par de segundos. Estoy hablando de la pantalla de donde pasamos nuestro tiempo. ¿Ustedes entienden lo que estoy diciendo? Ahora, mis hermanos y hermanas, cualquiera que no pueda romper la adición con la pantalla no está listo para la segunda venida de Jesús. Es imposible. No hay ninguna duda en mi opinión. La Biblia es clara en esto. Pero mis hermanos y hermanas, 3 días es solo un poco tiempo. Ahora solo estamos en la noche 1. Esta noche nos lleva a la noche ¿qué? A la noche 2. Dices, por favor, di la noche 2. Es la segunda noche. Eso nos lleva a la segunda noche. Ahora, el miércoles por la noche, pastor, voy a intentar ver si podemos negociar y ver si podemos conseguir otra noche. Amén. Pero no te voy a decir, pero a partir de ahora vamos a continuar 3 noches. Ahora, ¿sabes lo que sucede? ¿Sabes cuando empiezas a hacer algo durante 3 días? ¿Sabe que se forma el comienzo de un hábito? Y en algo en el cerebro llamado neopatrón comienza a enrutarse, a profundizarse después de un tiempo de hacer algo una y otra vez. Quería que se convirtiera en un hábito para nosotros apagar los dispositivos y encender a Jesucristo. Cada vez que coja un teléfono, deberías pensar en mi mente: ¿ya hablé con Jesús? Recuerda que te dije anoche que si hiciéramos con nuestros teléfonos celulares lo que hacemos con Jesús, tendríamos una relación con Cristo. Dependemos tanto de estas cosas y Dios está tratando de cambiar ahora esa dependencia, haciendo un cambio radical entre nosotros, dependiendo de las cosas mundanas y que dependamos de Jesucristo. Quiero hacer eso. ¿Qué dicen? Y así vamos a pasar 3 noches por la gracia de Dios sin televisión. Ahora, bueno,
tienen algo aquí llamado CTV. ¿Sabe qué es CTV? ¿Sabes? Si se hizo un anuncio de radio, apareció en algún lugar de CTV también que decía que si venías a la reunión todas las noches podría obtener 10 millones de dólares. ¿Te imaginas si transmitieran eso en CTV? Un hombre, bueno, lo digo en serio, y dijeron, mira, si tú tenías que venir todas las noches y traer tu Biblia, tenías que venir todas las noches, traer una Biblia y tomar notas todas las noches con tus hijos, ¿sabrían que este edificio, esta iglesia, se llenaría al máximo de su capacidad? Dieron 10 millones de dólares. Y te imaginas al niño que entra y dice, mamá, papá, no puedo ir esta noche. No esta noche. Y tú le dices, cállate. Nos estamos preparando para recibir 10 millones de dólares. ¿No es eso lo que harías? Pero ¿qué pasa con la clase? No necesita clases. 10 millones de dólares. Es sorprendente lo que haríamos por dinero, pero no lo hacemos por el maestro. ¿Sabes que la vida eterna vale más de 10,000 millones de dólares? ¿Sabes que fuiste comprado con la preciosa sangre de Jesucristo? ¿Sabes? Si realmente creemos eso, entonces no podríamos faltar ni una sola noche. No buscaríamos ninguna excusa. No diríamos qué pasa con la escuela, el trabajo o el juego. Porque cuando hay algo que queramos hacer, encontraremos una manera de hacerlo. Tienes algo aquí que se llama un Boxing Day. ¿Estoy en lo cierto? Boxing Day. La gente recibe sacos de dormir. ¿Tengo razón? Esperarán en los grandes almacenes con sacos de dormir. No preguntan cuánto tiempo van a estar allí. No preguntan a qué hora será. Ellos estarán allí desde la mañana hasta las 3 de la mañana. Se están limpiando el sueño de los ojos. Que ya es hora. Solo para conseguir un dispositivo. O uno de esos de pantallas grandes. Los televisores tal vez son gratis. Solo para que puedan obtener el iPhone más nuevo. Solo para el último gadget o el último dispositivo. Se molestan y pierden el sueño. ¿Por qué? No hacemos eso por Jesús. Creo que es un problema. Pero por la gracia de Dios, ese problema se puede solucionar esta noche. ¿Qué dicen? Y lo que Dios está tratando de hacer ahora mismo, está tratando de despertarnos porque entiende que no nos queda mucho tiempo. ¿Podrían tomar su Biblia y buscar Esther? ¿Qué libro dije? Les dije esto porque no entendemos el amor de Jesús. Esta es la razón por la que hacemos esto, porque no entendemos el amor de Jesús. No entendemos el amor de Jesús, lo que Jesús pasó por nosotros. No entendemos lo que Dios hizo. Y como resultado ya nos entendemos a nosotros mismos. Hemos perdido nuestra identidad. ¿Hemos perdido nuestra qué? Identidad. Mis hermanos y mis hermanas, vamos a encontrar que para hacer lo que hay que hacer hoy, no podemos hacerlo sin un conocimiento de quiénes somos y de quiénes somos. Y el plan de Satanás es destruir la identidad del pueblo de Dios en este momento. En medio de esta crisis, ¿hubo alguna vez un momento en el que una persona en la Biblia había llegado a una crisis de los siglos? Y para enfrentar esa crisis, tuvieron que reconocer cuál era su identidad. ¿Hubo alguna vez un momento como ese? ¿Recuerdas a una persona en la Biblia así? ¿Alguien recuerda el nombre de esa persona? ¿Cómo se llamaba esa persona? Hábleme a alguien. Esther. ¿Recuerda las frases en Esther, capítulo 4, que decía que quién sabe ella que había venido al reino para un tiempo como este? ¿Quién sabe que este avivamiento ha venido a Barrie, Canadá, en un momento como este? ¿Quién sabe que usted ha venido a esta iglesia no solo por invitación, sino que Dios está buscando a alguien que lo defienda en momentos como este? Creo que nos está llamando. ¿Qué dicen? En el libro de Esther, capítulo 3, note lo que dice la Biblia en Esther 3. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Era Esther su nombre?
No, Esther no era su verdadero nombre. Esther era su nombre persa, pero no era su real nombre. Recuerda que Esther buscó encajar en el reino de Persa, sin tratar de llamar la atención. Pero vino una crisis que la hizo poder salvar a su pueblo y ser una bendición para el mundo. Hizo que ella tuviera que identificar o darse cuenta de su identidad distintiva. Y vamos a encontrar que hoy, en esta última generación, lo que Esther hizo antes de su crisis, usted y yo debemos hacerla antes de la crisis final. Esther hizo tres cosas. Tres cosas. Yo quiero que escribas eso, tres cosas. Esther hizo tres cosas. Número uno, Esther, antes de poder ser una bendición para el mundo y ayudar a su propio pueblo, porque recuerdas que su propio pueblo se estaba preparando para ser perseguido. ¿Tengo razón? Cada uno de ellos se estaba preparando para ser destruido. Y Esther tuvo que tomar una decisión. No voy a fingir que soy una reina en el reino. Tengo que identificar mi identidad distintiva y reconocerla y darme cuenta de ello. Tres cosas que ella tenía que hacer. Y la primera simplemente identificamos. Lo primero que tuvo que hacer Esther fue darse cuenta y reconocer su identidad distintiva. No su identidad persa, sino su identidad distintiva. ¿Era Esther diferente? ¿Sí o no? Ella lo era. Lo primero que tuvo que hacer fue darse cuenta y reconocer su identidad distintiva. La segunda cosa que Esther tuvo que hacer antes de poder bendecir al mundo y ayudar a su pueblo fue la número dos, que tuvo que abrazar su identidad distintiva. Tenía que hacer ¿qué? Abrazar. Ahora, ¿qué significa eso? Por ejemplo, ¿es posible saber que soy distinto y diferente y sin embargo no me gusta, sí o no? Si saben, hermanos y hermanas, los adventistas del séptimo día son las personas más distintas de todo el mundo. No hay religión como esta. Y para ser una bendición para el mundo, para salvar nuestra propia gente, debemos comenzar a darnos cuenta y reconocer la identidad distintiva que tenemos como adventistas del séptimo día. Les voy a decir algo. Esta reunión no es tanto para la comunidad de Berry. Podemos llamar al alcance comunitario, pero voy a ser honesto contigo. El Espíritu Santo me dijo que esto no es solo para Berry. ¿Sabes que nunca alcanzaremos al mundo hasta que la iglesia sea alcanzada primero? En la Biblia se le dice a la nación judía, puede pasar mar y tierra para ser un proselita, pero cuando lo haces 2 veces más hijos del infierno que tú. Pero antes de que Dios pueda alcanzar el mundo, Dios primero debe despertar el remanente. ¿Te imaginas lo que pasaría si Dios trajera a todo Berry a esta iglesia? ¿Qué pasaría si toda la comunidad viniera aquí? ¿Dónde estarían los miembros para cuidar a la iglesia? ¿Quién se ocuparía de todos los que acaban de venir? La comunidad vendría aquí y ¿dónde pondrían los miembros de la iglesia? ¿Quién se encargaría de todo lo que acaban de llegar? Imagínense establecer un jardín, plantar acres y frutas en una gran cosecha. ¿Saben cuánta comida puedes cultivar en una tierra con acre? ¿Qué pasaría si solo tuvieras 2 personas para cosechar? ¿Qué pasaría? La comida se estropearía, moriría. ¿Qué pasaría si Dios trajera miles y miles en la iglesia hoy? Morirían debido a la condición en la que está la iglesia ahora. Y por eso Dios ahora no trabaja para traer muchos a la iglesia, debido a la condición de nosotros como iglesia. Y por eso lo primero que Dios hace, antes de alcanzar la comunidad y el mundo, lo primero que Dios hace es producir un avivamiento y una reforma. Y sabes que hay suficientes personas en esta sala que si realmente experimentamos un avivamiento y una reforma, habrá suficientes personas en esta sala para alcanzar no solo a todo Berry, sino el mundo entero. Esto es lo que le teme el diablo. Pero para hacer eso, número uno, debemos darnos cuenta y reconocer nuestra identidad distintiva. No somos como todos los demás. Debemos entender lo de la Biblia. Número 2, no solo debemos darnos cuenta de eso, sino que debemos abrazarlo. Porque hoy todos los adventistas del séptimo día, es asombroso cómo los adventistas lo odiamos. Solo llama a los adventistas del séptimo día. La dieta adventista lo odiamos, la vestimenta adventista lo odiamos, la música adventista lo odiamos al pueblo de Dios y tratamos de hacer que nos odiemos a nosotros mismos. Porque no hay manera de que podamos compartir con el mundo este mensaje tan hermoso
si nosotros mismos no sabemos qué es y no nos gusta. Por lo que debemos aprender a abrazar nuestra identidad distintiva. Y luego, número 3. Esther tuvo que estar dispuesta a manifestarse, a revelar esa identidad distintiva al mundo entero. ¿Y sabe que en los adventistas del séptimo día hay un mensaje que Dios nos ha dado que debe ir a cada nación, debe ir a cada reino, a cada lengua, a cada pueblo? Pero no va a comenzar allá afuera. ¿Qué dices? ¿Sabe dónde va a empezar? Aquí con nosotros. Hermanos y hermanas, quiero que comiencen conmigo. ¿Qué dice? No estaría mirando a mi alrededor y pensando, ¿hay alguien más llevando el mensaje? Me pregunto si alguien más se está preparando. Empezaría a mirar en mi propio corazón y a decir, Señor, ¿estoy listo? Porque sabes que es una pena, sabemos que sería una pena si asistimos a reuniones de oración y venimos a la iglesia, teníamos nuestro nombre en los libros de la iglesia y te imaginas si predicáramos este mensaje y aún así yo me perdiera. ¿Qué valor tendría? Por eso el apóstol Pablo dijo, no voy a predicar la verdad para los demás y yo venga a ser desechado. No vale la pena, hermanos y hermanas. ¿Se imaginan ser un anciano, un pastor, un líder o un miembro? ¿Se imaginan controlar los sonidos? ¿Se imaginan controlar la cámara y luego perderse? Y Dios dice que no es culpa de nadie, sino nuestra. ¿Te imaginas que alguien dijo, pero no escuché? Dios dijo, no, espera. ¿No escuchaste la presentación? ¿La revisaste? ¿La predicaste? ¿La enseñaste? ¿La estudiaste? ¿Viniste noche tras noche? Mis hermanos y mis hermanas, esto no es un cuento de hadas. Lo que estamos estudiando se trata de vida o muerte. Esto no es una broma. Si yo fuera ustedes, diría, en cuanto a mí y mi casa, serviremos al Señor. Llevaré a mi esposa y a mi esposo, mis hijos, mi familia. Traeré a los miembros de mi familia. Quien quiera que estamos diciendo, todo lo que pueda hacer, intentaré comunicarme con cada adventista y decirle, por favor, vengan a esas reuniones. Nos queda poco tiempo. Y saben que si estamos perdidos, el único al que podemos culpar no es a Dios. Dios hizo todo por nosotros. ¿Qué más podría hacer Dios por nosotros? Ya lo ha hecho. Mis hermanos y hermanas, estoy muy agradecido de que esta noche no sea demasiado tarde. Podemos hacer una decisión de que vamos a ser salvos por la gracia de Dios. Esta noche podemos tomar la decisión de que nuestra familia será salvada por la gracia de Dios y que Dios nos usará para alcanzar a Barry y al mundo entero. ¿Qué dicen? Voy a decirte algo. Voy a mirar esa cámara y voy a ser muy honesto contigo. Si estás en Barry, debes estar en esta reunión ahora mismo. Te voy a decir algo. ¿Sabes que muy pronto el hombre viajaría durante horas para venir a una reunión como esta? Pero será demasiado tarde. Pero esta noche no es demasiado tarde. Estoy tan agradecido. ¿Qué dicen? Entonces, hermanos y hermanas, dijimos que todas las noches vamos a pasar 2 minutos hablando con Dios. Amén. Ahora, Esther no tuvo una eternidad para prepararse. ¿Saben eso? ¿Sabía que había un límite? ¿Cuánto tiempo tuvo Esther para prepararse? ¿Había un límite para que Esther se preparara? ¿Alguien sabe cuál era el límite para que Esther se preparara? Mire, Esther, capítulo 3. Mire lo que dice la Biblia en el capítulo 3. Mira lo que dice la Biblia, Esther 3. Amén. La Biblia dice en Esther 3, comenzando en el verso 14, Padre, unge tu palabra, la hemos abierto en el nombre de Jesús. Amén. En el verso 14 leamos junto, la Biblia dice, la copia del escrito para que se dé un mandamiento. ¿En dónde? En cada provincia. Se publicó a todas las personas que deben estar listos. No en cualquier momento que quieran, pero dice que deben estar listos, no en cualquier momento que quieran. Dice que deberían estar listos. ¿Hubo un tiempo para qué? ¿Para qué? Hábleme. Sí, ¿listo para qué? ¿Listo para qué? Alguien hábleme. Deberían estar listos para ese día. Entonces, había un día específico para que estuvieran listos. ¿Es lo que dice la Biblia, sí o no? Ahora, debemos entender algo. Aunque estemos leyendo a Esther,
Lo que fue escrito en Esther fue escrito para nuestros días y sobre quienes han llegado al fin del mundo. Mira lo que dice la profeta, volumen 5, página 449 y 450. Dice que la iglesia y el Estado ahora están haciendo preparativos para el futuro conflicto de los protestantes. Están los protestantes trabajando disfrazados para traer el domingo al frente como lo hicieron los romanistas. En todo el país, el papado está acumulando sus elevadas y máximas estructuras en cuyos rincones secretos se repetirán y se prepara el camino para la manifestación a gran escala de aquellas mentiras mentirosas con que, si fuera posible, Satanás engañaría incluso a los elegidos. Leamos esta frase junta. Dice que el decreto va a salir contra el pueblo de Dios, hablando similar a la ley dominical nacional. El decreto será muy similar al emitido por el rey Asuero contra los judíos en el tiempo de Esther. Entonces, cuando vemos lo que sucedió en el tiempo de Esther, será muy similar a lo que sucederá en los últimos días. Descubriremos que Esther no esperó una eternidad para estar lista. Tenía Esther que estar lista cuando, en un día en particular. ¿Qué día? Mira el verso 15. El verso 15 dice, el edicto salió apresurado por el mandamiento del rey. ¿Y cuáles son las siguientes dos palabras? Y se dio el decreto y se hizo silencio en el palacio. Así que Esther tenía que estar lista para el día que... ¿Para el día de qué? El día del decreto. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, me pregunto si habrá otro decreto que necesitamos estar listo, ¿sí o no? Me pregunto si habrá otra ley que vendrá que traerá persecución. Así fue en los días de Esther y va a ser muy similar en los últimos días. Y Dios está diciendo, por favor, mientras todavía tengamos oportunidad, prepárense, mientras todavía hay tiempo. Así que esta noche, hermanos y hermanas, queremos pasar 2 minutos orando. Querido Dios, hazme listo para este día. Amén. Son 2 minutos. ¿Es mucho tiempo? No es mucho tiempo. ¿Podrías arrodillarte conmigo mientras nos acercamos al Señor en oración? Oh Padre Celestial, Señor, sentimos tu presencia aquí esta noche. Y estamos muy agradecidos de que estés interesado en nuestra salvación. Señor, aunque te hemos dado la espalda muchas veces, tu mano está extendida todavía. Con paciencia y bondad amorosa está buscando llamarnos de nuevo a tu lado antes de que sea demasiado tarde.
Te pido, Señor, que envíes tu Espíritu Santo desde el cielo para convencer a nuestras almas más íntimas de que ahora es el momento de entregar todo a Jesucristo. Te pido, Señor, que pases por las ondas de radios y de internet y te muevas en los corazones de tu pueblo. Oro para que camines arriba y abajo en cada banco de esta iglesia, desde arriba hasta abajo, que ministre nuestros corazones, mostrándonos, Señor, que no es mi hermano ni mi hermana, soy yo, Señor, que necesito orar. Te pido, Señor, que abras nuestras mentes, que inclines toda distracción, que cierre las bocas parlantes y que reúnas las mentes distraídas y nos arregles y nos enfoques en Jesucristo. Te pido, Señor, que me quites. Soy débil, soy frágil, pero tú, Señor, eres fuerte, eres poderoso. Te pido, Señor, que permitas que el Espíritu Santo llene este lugar, que sepamos que hemos estado con Jesús. Te pido, Señor, que hagas ahora un tabernáculo con nosotros. Concédenos tu Espíritu Santo, porque te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, te lo rogamos. Amén. Amén. Si toman sus Biblias, queremos pasar al libro de Amós, capítulo 3. Y cuando lleguen ahí, háganmelo saber diciendo amén. Vamos al libro de Amós, capítulo 3. Y cuando lleguen, me lo hacen saber diciendo amén. Amós, capítulo 3. ¿Qué libro dije? Vamos a Amós, no 3, vamos a Amós 8. Amós, capítulo 8. Note lo que la Biblia dice en Amós, capítulo 8. Ahora quiero que me escuchen atentamente esta noche. Hermanos y hermanas, creo que cada noche que pasa se hace más evidente que estamos viviendo en el momento más significativo de todas las épocas. Creo que vemos una tormenta profética que se está formando a nuestro alrededor, que la crisis de las épocas se está profundizando, se está empezando en nuestro alrededor y cada nación se está alineando. Esta noche todo este mundo se está poniendo en el paso. Creemos verdaderamente ahora por la palabra de Dios que estamos parados en este umbral de eventos grandes y solemnes y que cada profecía bíblica de los últimos tiempos se están cumpliendo ante nuestros propios ojos. Lo hemos visto todas las noches, noches tras noches, claramente de la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice que muy pronto llegará un tiempo en el que el hombre correrá del este al oeste, del norte al sur, correrá las partes más lejanas de Canadá hasta las partes más lejanas de Canadá, tratando de escuchar la palabra de Dios, pero entonces el Espíritu de Dios se habrá retirado. ¿Te imaginas? Hoy el hombre piensa que es algo que vino de Toronto a Barrie. El hombre viajó a una larga distancia, pero muy pronto el hombre vendrá de Yukon a New Brunswick y pensará que cualquier cosa que pudiera hacer para llegar a Jesús no sería demasiado. La Biblia nos dice que muy pronto, hermanos y hermanas, el hombre estará buscando la última oportunidad para escuchar de la salvación, pero será demasiado tarde. Note lo que la Biblia dice, la Biblia en Amós capítulo 8, y cuando llegues avísame diciendo amén. Comenzando en el verso 11, leamos esto junto. Amós 8, comenzando en el verso 11. ¿Qué dice la Biblia en Amós? Dice, y aquí vienen días, dice el Señor, que enviaré, ¿qué? Hambre en la tierra. No hambre de pan, no hambre de sed, sino escuchar la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice que está ahí mismo? Ya sabes, hermanos y hermanas, en este momento es casi sorprendente que pensemos en la Biblia que eso es suficiente, pero ¿sabes lo que le da poder a la Biblia? Es el Espíritu Santo. ¿Sabes? Cuando el Espíritu Santo sea retirado de la tierra, la Biblia será igual que una novela. No tendría más ningún significado. No hay poder si el Espíritu Santo no se mueve sobre nuestros corazones. Mis hermanos y hermanas, muy pronto, cuando se cierre el tiempo de gracia, el hombre deseará, oh, Señor, ¿dónde puedo ir para escuchar tu voz? Señor, te suplico la salvación. Y en este momento será demasiado tarde. De hecho, el 12 dice, verso 12 dice, y vagarán de mar a mar, y desde el norte al oriente, y correrán de aquí para allá, buscando la palabra de Jehová, y no la encontrarán. No solo los adultos, pero incluso los niños. En el versículo 13 dice, que en aquel día las vírgenes hermosas y las jóvenes harán ¿qué? Se desmayarán de sed. El versículo 14 dice, los que juran por el pecado de Samaria y dicen, tu Dios, oh Dan, vive, y vive la costumbre de Berseba,
Incluso ellos caerán y harán que nunca se levantarán de nuevo. Así que ven, hermanos y hermanas, no entendemos el destino eterno. Y por eso estamos perdidos. ¿Sabe que llegará un lugar donde nunca jamás la historia del mundo, donde ya no hay más oportunidad para la salvación? No hay un segundo tiempo de gracia. Solo tenemos un tiempo y la hora del tiempo de gracia se está cerrando rápidamente. Y es por eso que Dios dice que antes de que este tiempo se vaya, Dios quiere preparar de que nos acerquemos a Él. Regresemos a Daniel. ¿Qué libro dije? Daniel 12. Ahora, miremos Daniel 12. Miramos Daniel 12 anoche, pero quiero ver un poco más profundo esta noche. A medida que profundizamos en nuestro estudio. Gran trabajo, poco tiempo. Note lo que dice la Biblia en Daniel capítulo 12. En Daniel, el capítulo 12, comienza en el verso 1. Note lo que la Biblia dice. Queremos ver esto en otra capa y profundizar un poco más en este versículo. ¿Sabes que la Biblia es tan profunda que puedes leerla 100 veces y aún así aprende algo nuevo? La Biblia dice en Daniel 12, comenzando en el versículo 1. Comenzando en el verso 1, leamos juntos, dice la Biblia, y en ese tiempo que Miguel se levantará, el gran príncipe que representa a los hijos de tu pueblo. Ahora, Miguel es el otro nombre para Jesús. Ya sabes, en la Biblia Jesús tiene muchos nombres. ¿Sabes? Es sorprendente. A veces decimos, ¿cómo podría ser Jesús? Pero Jesús tiene muchos nombres. Piensa en algunos de los nombres que la Biblia le llama. Le llama la rosa de Sarón. Le llama el lirio de los valles. Lo llama la estrella brillante de la mañana. ¿Sabes que Miguel solo es otro nombre para Jesús? Esa palabra Miguel proviene de una palabra que significa quién es como Dios. El Dios Michel, ¿quién es como Dios? En otras palabras, significa quién es como Dios. Y la respuesta es ¿a quién es como Dios? Es Jesús. Jesús era la imagen expresa de la persona del Padre. Este es otro nombre para Jesús. Cuando Jesús se sienta, todo está bien. Pero cuando Jesús se levanta, la Biblia dice que habrá un tiempo de problemas como nunca lo ha habido. Ahora, mis hermanos y hermanas, si va a haber un tiempo de problemas como nunca lo hubo, lo notamos anoche, entonces vamos a tener que tener una experiencia con Jesús como nunca la hubo. Eso significa que nuestra experiencia con Cristo debe ser más profunda en esta última generación que cualquier otra generación anterior. Debemos acercarnos tanto a Cristo, tan íntimo con Cristo, tan personal debe ser nuestra relación, que nada puede interponerse entre nuestra alma y el Salvador. Ahora, mis hermanos y hermanas, quiero que entendamos algo esta noche. Cuando Miguel se levante, escuchen con cuidado, cuando Miguel se levante, Dios debe tener un pueblo que esté preparado para levantarse con él. Ahora mire el libro, el ministerio, libro 1, página 228. Leamos lo que dice la profeta, leamos lo que dice el propósito de Dios al dar el mensaje del tercer ángel al mundo. ¿Es para qué? Dice que es para preparar a un pueblo, no para sentarse, sino para pararse, a un pueblo que permanezca fiel a él durante el juicio investigador. Ese es el propósito por el cual establecemos y mantenemos nuestra publicación. Albergue, nuestras escuelas, nuestros sanatorios, nuestros restaurantes higiénicos, nuestras salas de tratamientos, fábricas de alimentos. Es nuestro propósito llevar adelante ¿cuánto? Cada línea de trabajo en nuestra causa. ¿Cuál es el propósito de la profeta? El propósito es preparar a un pueblo para que se mantenga fiel a él durante el juicio investigador. Ahora, hermanos y hermanas, ¿la Biblia dice lo mismo, sí o no? Todo lo que dice la profeta, lo dice la Biblia. Vayan conmigo al último libro de la Biblia. Vayan conmigo al capítulo 6 de Apocalipsis. ¿Qué libro dije? Vamos al capítulo 6 de Apocalipsis y quiero que veamos que Dios le ha dado al hombre que cayó en pecado al principio de los tiempos. El propósito de Dios es producir a alguien para que pudiera estar de pie. Este es el propósito de la Biblia. Este es el propósito del plan de redención. Ese es el propósito del Evangelio eterno. Ese es el propósito del santuario. Ese es el propósito de los mensajes de los 3 ángeles. Ese es el propósito de los adventistas del séptimo día. Ese es el propósito de Dios, preparar a alguien que pueda permanecer en esta última generación. Note lo que dice la Biblia en Apocalipsis 6, comenzando en el verso 12. Y cuando llegue, házmelo saber diciendo amén. Apocalipsis 6:12. Leamos juntos. La Biblia dice, y miré cuando había abierto, no los 7 sellos, pero miré cuando abrió el 6º sello. Ahora, escúcheme por un momento. Este libro, Apocalipsis, que tiene sellos, ¿cuántos sellos tiene el libro? ¿Cuántos sellos? 7. Entonces, si este es el 6º,
¿De qué hora se trata? Piénselo de esta manera. Si solo hay 7 en una semana y llegó al 6º día de la semana, ¿estoy lidiando con algo al principio de la semana o a la mitad de la semana o al final de la semana? Si estamos lidiando con los 6, estoy lidiando no con el principio ni la mitad, sino el fin. Hablamos del fin de semana. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, si solo hay 7 sellos y Dios ahora abre el 6º sello, ¿estoy tratando con algo al principio del tiempo, a la mitad del tiempo o al final del tiempo? El final del tiempo. Entonces, Apocalipsis 6, estamos viendo eventos que se acercan al final de los tiempos. En el verso 12 dice, y miré, cuando había abierto el 6º sello, y hubo un gran terremoto, y el sol se convirtió en negro como silicio, y la luna se volvió como sangre. Si estudia la historia, todos esos eventos ya han sucedido. El verso 13 dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera arroja sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Pero quiero que nos concentremos en el verso 14. Justo antes de la venida del Señor, veamos este evento. Leamos el verso 14. ¿Qué dice la Biblia? Y el cielo se enrolló como un pergamino enrollado, y todo monte e isla fueron removidos de sus lugares, y los reyes de la tierra, y los grandes y los ricos, y los capitanes y los poderosos, no le pareció a Juan que todos estaban haciendo esto, y habían libres que se escondieron en las cuevas y dijeron, montes cae sobre nosotros. El verso 16 dice, leámoslo junto. ¿Qué le dijeron a los montes? Caigan las peñas sobre nosotros y escóndanos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, ¿saben que cuando un hombre se pierde, ha perdido la cabeza? ¿Saben que no se puede tener una buena cabeza, una buena mente y estar perdido? Si un hombre se pierde, se ha vuelto loco. Dirá, ¿cómo tú lo sabes? Piensen en ello. Si un hombre comienza a hablarle a una roca o a una montaña, ¿no se ha vuelto loco? ¿Estoy en lo cierto? Entonces estas personas están hablando con las rocas, a las montañas, y le dicen, caigan sobre nosotros. Cuando deberían haber estado hablando con Jesús, deberían haber estado suplicando, Señor, rompe mi corazón de roca que tengo y dame un corazón blando para que pueda conocer a Jesús. La Biblia dice en el verso 17, eso es lo que están clamando, porque el gran día de su ira ha llegado. Y la pregunta es, la pregunta del millón, la pregunta universal. ¿Y quién podrá no sentarse? Eso no es lo que dice la Biblia. ¿Y quién podrá, qué? Hábleme. Estar de pie. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, eso es lo que el universo está esperando. El plan de redención es producir una generación que pueda estar de pie ante los ojos de un Dios santo sin mediador. Pero mis hermanos y mis hermanas, ¿qué experiencia debe ser nuestra para poder estar firmes en este momento? Mira lo que dice la Biblia en el libro de Oseas. ¿Qué libro dije? Vamos al capítulo de Oseas, capítulo 14. Oseas 14. Después de Daniel viene el libro de Oseas. Mira lo que dice la Biblia. Después de Daniel viene Oseas, ¿ok? Oseas 14. Ahora mi pregunta, ¿cómo vamos a mantenernos de pie? Ahora, ¿podemos pecar y mantenernos al mismo tiempo? Es buena pregunta. Es una buena pregunta, ¿sí o no? Esa es una buena pregunta. ¿Podemos pecar y permanecer de pie al mismo tiempo? Miren lo que la Biblia dice en el libro de Oseas 14. Cuando llegues, avísame diciendo amén. Oseas 14 en el versículo 1. Leamos juntos. La Biblia dice, oh Israel, regresa al Señor tu Dios, porque tú has, ¿cuál es la siguiente palabra? Caído por tu iniquidad. ¿Podemos estar de pie y caer al mismo tiempo? ¿O no? Entonces, ¿cómo caemos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué causa que un hombre caiga? La Biblia dice la iniquidad. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, piensen en esto por un momento. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿estaban de pie o cayeron? Entonces el pecado nunca nos hace permanecer de pie. El pecado siempre nos hace caer. Y la Biblia dice que Dios en la última generación está preparando un pueblo para no caer, sino para estar de pie. De hecho, en Oseas 14:9, leamos eso juntos, dice, ¿quién es sabio y entenderá estas cosas? ¿Tienen su Biblia? Quiero asegurarme de que miren eso. No podemos cuestionar a un hombre sin Biblia, ¿ok? Osea capítulo 14, note lo que la Biblia dice en Oseas 14, comenzando en el verso 9.
Dice, ¿quién es sabio y entender estas cosas? Prudente, y él lo conocerá. Porque los caminos del Señor no son equivocados, sino rectos. Y los justos andarán por ellos. Pero los transgresores, ¿qué harán qué? Caerán. Ahora, ¿quién es el transgresor? ¿Qué es un transgresor? Un pecador. La Biblia dice que el pecado es la transgresión de la ley. Entonces, un transgresor es un pecador. Entonces, la Biblia está diciendo que si sigo pecando como pecador, no puedo estar de pie, debo caer. Y así, mis hermanos y mis hermanas, Dios hoy está tratando de provocar una situación y una experiencia en nuestras vidas donde Él pueda producir una generación que tenga la victoria sobre el pecado. ¿Qué dije? La victoria sobre el pecado. Ahora, en esta generación, ¿sabes que ha llegado una nueva teología? Que dice que estaremos pecando hasta que Jesús regrese. Pero esta noche vamos a explorar la palabra de Dios y verán lo que dice. Mis hermanos y mis hermanas, el santuario está tratando de producir redención. Quiero ser limpio, que dicen. Y vamos a ver esta noche que hay algo muy interesante acerca del santuario. Miren lo que dice en Primeros Escritos 71. Leamos estos juntos. Dice, también vi que muchos no se dan cuenta de lo que deben predicar. Eso es lo que dice. ¿Sabes? A veces pensamos en predicar, pero no es de eso de lo que está hablando. Dice, vi que muchos no se dan cuenta de lo que debería enseñar. ¿Qué dijo? Que saben que, ¿sabes? Dios está más interesado en quienes somos que lo que decimos. Dice que muchos no se dan cuenta de lo que deben ser para no morir, sino para qué, para vivir a los ojos del Señor sin un sumo sacerdote. ¿Dónde? En el santuario durante el tiempo de angustia. Mis hermanos y mis hermanas, la razón por la que podemos ser descuidados e indiferentes, la razón por la que podemos simplemente venir a la iglesia e irnos a dormir o estar hablando es porque no entendemos lo que debemos ser, ni lo que viene. Esto que aquellos que entienden, estos son los que reciben el sello del Dios vivos y están protegidos en el tiempo de angustia. Deben reflejar, no la mía, sino ¿cuál? Hábleme alguien. Reflejar la imagen de Jesús. No parcialmente, sino completamente. En otras palabras, debemos parecernos a Jesús. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, ¿por qué ahora se pregunta si Jesús pecó? ¿Sí o no? La Biblia dice que fue tentado en todos los puntos, pero sin pecado. Así que para poder parecernos a Jesús, Dios debe traernos de regreso a un lugar donde estemos sin pecado. Pero mis hermanos y mis hermanas, alguien dice, bueno, eso no lo entiendo. ¿Sabes que la mayoría de la gente no sabe esto? Dice que muchos no se dan cuenta de lo que debemos ser para vivir ante los ojos de un Señor santo, sin un sumo sacerdote en el tiempo de angustia. El diablo, si pudiera destruir el mensaje del santuario, destruiría la comprensión de lo que debemos ser para poder vivir en la última generación. Él destruirá nuestra comprensión de la necesidad de llegar a ser como Jesús. Pero mis hermanos y mis hermanas, esta es la obra del santuario. La obra del santuario es hacernos parecer a Cristo. Mira Primera de Juan. ¿Qué libro dije? Vamos a Primera de Juan 3. Quiero que notemos en Primera de Juan 3. Vemos a Juan, Primera de Juan 3. Quiero que notes que esta es la obra del santuario. De hecho, note lo que dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 3. Y cuando llegues allí, házmelo saber diciendo amén. Primera de Juan, capítulo 3. Mira lo que dice la Biblia. Ahora, todo esto, Dios se lo mostró a Juan en tipo. ¿Recuerda la pregunta en Apocalipsis 6 que se hizo? ¿Quién podrá estar de pie? Ese fue el fin del capítulo 6. ¿Tengo razón? El último versículo, el último capítulo 6. ¿Sabes que en el capítulo 7 Dios le mostró a Juan quién iba a estar de pie? ¿Qué le mostró a Juan en Apocalipsis 7? Le mostró a Juan que Dios estaba deteniendo los vientos de contiendas hasta que un ángel vino y selle los siervos de Dios en sus frentes. ¿Tengo razón? Y en Apocalipsis 7, ¿nos recuerdan lo que pasó anoche? Estudiamos la fiesta de los tabernáculos y vimos que en la fiesta de los tabernáculos había alguien parado delante del trono de Dios con ramas de palma en sus manos exclamando, victoria y salvación por medio de Jesucristo.
Y mis hermanos y hermanas estaban parados delante del trono, pero delante de ellos podían estar en el cielo. Dios tuvo que prepararlos para estar en la tierra. Y cuando Miguel se paró, alguien tiene que estar listo para estar con él. Eso fue lo que Dios se mostró a Juan el Revelador, de parte de Dios, de quien iban a recibir el sello. Aquellos que tengan la experiencia donde se parezcan a Jesús. Mire lo que dice la Biblia en Primera de Juan capítulo 3, y cuando llegue házmelo saber diciendo amén. Primera de Juan capítulo 3, comenzando en el verso 4. Leamos juntos. La Biblia dice: todo aquel que comete pecado también es transgresor de la ley. ¿Por qué? Porque el pecado es la transgresión de la ley. Verso 5 dice: y sabes que Él fue manifestado para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Versículo 6 dice: todo aquel que permanece en Él. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Es Jesús. Recuerda, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas las cosas son nuevas. Y la Biblia dice que si permanecemos en Él, ¿qué pasa? La Biblia dice en el verso 5, ¿sabes que Él se manifestó para quitar nuestros pecados? Y en Él no hay pecado. El versículo 6 dice que todo aquel que permanece en Él no peca. Entonces, si estoy pecando, ¿qué me está diciendo? Que no estoy permaneciendo en Jesucristo. Ya ven, mis hermanos y mis hermanas, la Biblia dice que si permanezco en Cristo, no peco. Y luego dice que quien peca no lo ha visto ni lo que. Ahora recuerda, mis hermanos y hermanas, lo más grande que podemos hacer es conocer a Dios. Eso es lo más grande en esta última generación. Lo más grande es conocer a Dios. Eso es lo más grande, conocer a Dios. Pero no solo por un momento. Conocer a Dios es la causa. La victoria sobre el pecado es el efecto. Conocer a Dios es la raíz. La victoria sobre el pecado es el fruto. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, esta es la razón por la que nunca obtendremos la victoria sobre el pecado con solo decir, quiero la victoria, voy a luchar y conseguir la victoria. Nunca la obtendremos así. La manera de obtener la victoria sobre el pecado es aprender a desarrollar una relación con Jesucristo. Y cuando conozcas a Dios, no pecaré. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, alguien dice, bueno, eso no es así. Pero esta noche vamos a ver que si no fuera así, entonces la gran controversia nunca podría ser ganada por Jesucristo. Vas a entender esto esta noche por la gracia de Dios. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, la inspiración dice, leamos esto juntos, Primeros Escritos 64. Dice, el tiempo casi se acaba. Probamos eso esta semana, ¿sí o no? Dice, ¿reflejas la hermosa imagen de Jesús como deberías? Entonces se me señaló a la tierra y vi que tendría que haber una preparación entre aquellos que últimamente habían abrazado el mensaje del tercer ángel. Dijo el ángel, ¿qué dijo? Prepárate, prepárate, prepárate. Tendrás que sufrir una muerte más grande para el mundo que la que jamás haya muerto. Saben, hermanos y hermanas, no hemos muerto lo suficientemente al mundo. A veces tenemos amor por este mundo, amamos sus bienes, amamos la televisión, amamos su dieta, amamos su comida, amamos su vida. Pero la Biblia dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el Padre no está en él. Esto dice, vi que había un gran trabajo que hacer, pero poco tiempo para hacerlo. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, y eso no se detuvo en la fase 1. ¿Saben ustedes que en la fase 3, en el lugar santísimo, si alguien no obtiene la victoria sobre el pecado, entonces el universo todavía está en juego? Alguien tiene que reivindicar el carácter de Dios. Alguien tiene que mostrar que hay poder en la sangre del Cordero. No podemos simplemente cantar sobre ello, debemos demostrarlo. Cantamos, será libre del poder del pecado. Hay poder en la sangre, poder en la sangre. Podrías vencer el mal, una victoria. Entonces es maravillosa. Hay poder en la sangre. No podemos simplemente cantar sobre ello. Dios quiere que lo experimentemos. Ahora, mis hermanos y hermanas, de esto se trata. Vaya Primera de Juan 3. Padre Celestial, por favor, mientras analizamos algunos puntos finales, ayúdanos a ver ahora, a medida que comenzamos a relajarnos, que si alguna vez hubo un momento para correr hacia Jesús,
es ahora, para que podamos desarrollar esta experiencia en la que sabemos que tú eres tanto, que preferimos morir antes que pecar. Te agradecemos, querido Dios, en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice en 1 de Juan, capítulo 3, y cuando llegue, házmelo saber diciendo amén. 1 de Juan, capítulo 3. Mira lo que dice, comenzando en el verso 8. ¿Está ahí? Verso 8. Leamos esto juntos. Dice la Biblia: el que comete pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto el Hijo de Dios fue manifestado, para destruir las obras del diablo. Mira la promesa en el verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no comete pecado. ¿Alguien dijo, leí bien? Sí, leíste bien. Miremos la última parte. Dice, porque su simiente permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Dios puede llevarnos al lugar donde ya no pecamos por el poder de Jesucristo. Hay poder en la sangre. ¿Qué dicen? Ahora, mis hermanos y mis hermanas, esto es lo que el mundo necesita ver demostrado ante el universo. Pero esto dice que desde la caída, Satanás ha estado trabajando para establecerse como gobernante de esta tierra. Vio las ofrendas de sacrificio que habían sido ordenadas para representar a Cristo muriendo por la raza e intentó en todas las formas posibles pervertirlas para que el pueblo pierda su vista al verdadero significado. Desde la era judía hasta el presente, la guerra de Satanás ha sido contra dos cosas. La número 1, ha sido dirigida contra ¿quién? La número 1, el Hijo de Dios. Y la número 2, contra su obra. Y recuerde, su obra como Cordero nos compró. Su trabajo como sacerdote nos trajo de regreso a la perfección, donde tenemos victoria sobre el pecado. Entonces Satanás está en contra de estas obras de Jesús. Pero nada puede detener al Hijo de Dios porque Él murió y resucitó victorioso. Y por eso este es su plan, de tener su trabajo como sacerdote dentro del santuario. Y ese trabajo es traernos a la perfección. Ese trabajo es darnos la victoria sobre el pecado. Ese trabajo está justo delante de nosotros. Y Satanás, mira lo que dice, y Satanás todavía se jacta de que obtendrá la victoria. Satanás cree que va a salir victorioso. ¿Por qué Satanás cree que va a salir victorioso? Porque él ve hoy que cada generación que hemos estado pecamos una y otra vez y nuevamente hemos estado pecando y arrepintiéndonos, pecando y arrepintiendo. Nunca hemos tenido la victoria completa. Por eso Satanás dice que nunca obtendrán la victoria. Pero él no entiende la sangre de Cristo. Y Dios está tratando de introducirnos a usted y a mí en esa experiencia. Ahora, hermanos y hermanas, vean lo que sucede ahí. Dios nos dice que nos traerá de regreso. Y la primera promesa de Génesis capítulo 3, Dios dijo que Dios le iba a hacer algo a la serpiente. ¿Tengo razón? ¿Qué dijo Dios que le iba a hacer en Génesis capítulo 3? ¿Qué dijo Dios que le iba a hacer a la serpiente? En Génesis 3:15. ¿Recuerdan ese texto? Volteemos y leamos allí rápidamente. Volteemos y leamos allí rápidamente Génesis 3. Leamos rápido. Génesis 3. En Génesis capítulo 3, note lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 3, comenzando en el verso 15. Aquí Dios nos mostró el inicio del plan de redención. Génesis 3:15. Leamos eso juntos. La Biblia dice en el verso 15, ¿están ahí? Amén. Leamos el verso 15, dice, y pondré que enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, la simiente suya, hablando de Jesús, que herirá tu cabeza y tú le herirás su talón. ¿Qué significa herir su cabeza? ¿Qué significa eso? Hábleme a alguien. ¿Qué significa? Eso significa que la cabeza de Satanás será aplastada. Esta es la imagen, esto es lo que este artista está tratando de demostrar. Ahora miren este talón, representativo del talón de Jesús. Génesis 3:15 dice, aunque tú hiciste pecar a Adán y a Eva, voy a hacer que en este plan se vaya que destruye el reino de Satanás. Él va a aplastar esa cabeza. Ahora, ¿te imaginas? Cada vez que Satanás ve esto, Satanás tiene miedo y se asusta. Y mira eso, y dice
Me van a aplastar la cabeza. Ahora, él tiene miedo. Ahora, recuerda cuando solíamos ver diferentes deportes y tú miras deporte y ponen esa jugada una y otra vez cuando hacen algo bueno y reproducen el clip. ¿Recuerda eso? Se hizo algo grandioso en algún momento y el deportista hacía algún movimiento especial y lo siguen produciendo una y otra vez. Las reproducciones se ponen en cámara lenta. Así que creo que deberíamos reproducir lo que dicen. Reproduzcamos eso. ¡Boom! Satanás tiene miedo. Cristo aplastó la cabeza de la serpiente. Miren eso. Cristo le aplastó la cabeza. Miren, ¡boom! Satanás tiene miedo de eso. Saben que eso se está preparando para suceder. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, cuando apareció la cabeza de Satanás magullada y aplastada? ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando dices en la cruz. Voy a decirle algo hoy, por la gracia de Dios, abriendo nuestros ojos. La obra de herir la cabeza de Satanás no terminó en la cruz. Comenzó en la cruz, pero no terminó. Ahora déjame mostrarlo de la Biblia. ¿Tú crees lo que dice la Biblia? Amén. Vaya a Romano. ¿Qué libro dije? No porque lo diga, sino la Biblia lo dice. Ve a Romanos 16. Ahora, ¿quién escribió el libro de Romanos? Bajo inspiración divina, el apóstol Pablo escribió en Romanos 16. ¿Vino el apóstol Pablo a Cristo antes o después de la cruz? Entonces, años después de la cruz, el apóstol Pablo está escribiendo en el libro de Romanos. Y note lo que dice en Romanos 16. La Biblia dice, la Biblia está desarrollando el plan de redención. Romanos 16. Y cuando llegue allí, háganmelo saber diciendo amén. En Romanos, el capítulo 16. Aquí está después de la cruz. Sabemos que aplatado la cabeza en la cruz. Lo sabemos. ¿Recuerda cómo se llamaba? ¿Dónde estaba el lugar donde Jesús fue sacrificado? La montaña de la calavera. ¿Recuerda qué significa la calavera? El lugar de una calavera. Ese es el lugar donde comenzó a ser aplastado el cráneo de Satanás. Empezó ahí mismo, pero no terminó ahí. Romanos 16, comenzando en el verso 20. Leamos eso juntos. Romanos 16, 20. Miren qué profunda es la Biblia. Romanos 16, 20. Años después de la cruz, la Biblia dice, y el Dios de paz. ¿Cuáles son las siguientes palabras? Aplastará. Pregunta, aplastará. ¿Qué tiempo es ese? ¿Pasado o presente o futuro? Eso es futuro. Entonces Pablo, después de la cruz, dice, el Dios de paz aplastará la cabeza de Satanás bajo nuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, ¿por qué Pablo, después de la cruz, diría que Dios va a aplastar la cabeza de Satanás si ya pasó con la cruz? No habrá nada que hacer. Pero ahora, mis hermanos y mis hermanas, encontramos que esa cruz solo comenzó la obra. De hecho, esa palabra en Romanos 16:20, esa palabra aplastar proviene de la palabra en el original tribal, significa aplastar completamente. En otras palabras, comenzó, pero no se completó, no terminó. Y entonces, mis hermanos y mis hermanas, Jesús comenzó a aplastar la cabeza de Satanás en la cruz, pero no terminó allí. Me pregunto esta noche, mientras nos preparamos para cerrar, me pregunto, ¿dónde y cuándo Dios terminará el trabajo de aplastar la cabeza de Satanás? Alguien hábleme. ¿Dónde? ¿Qué día? Hábleme alguien. Mira ahora, lo va a hacer en el día de la expiación. Esto no puede suceder hasta el día de la expiación. Así que ahora, mis hermanos y mis hermanas, ahora en la parte de atrás, en el del chaleco, por favor, no lo distraigamos. Queremos entender lo que está aquí. Así que, mis hermanos y mis hermanas, en el día de la expiación, ¿lo dice la Biblia? ¿Dónde? Vayan a Levítico 16. Ahora, ¿hicieron su tarea? La tarea fue ¿dónde? ¿Qué les dije? Que leyeras que Levítico 16. ¿Hiciste tu tarea? Alabado sea el Señor. Entonces entiende, mira Levíticos 16.
Ve al capítulo 16 de Levítico. Vayamos a Levítico 16. Ahora, mi pregunta es, Levítico 16. Levítico 16, queremos encontrar dónde Dios aplasta la cabeza de Satanás. Ahora, Levítico, todo el capítulo habla del día de la expiación. No tenemos tiempo para esto esta noche, para repasarlo todo. Pero vamos a ir al día de la expiación. Y es cuando la cabeza es aplastada. Mira el verso 20 de Levítico 16. ¿Está ahí? Leamos esto junto. Versículo 20 dice, en el verso 20 dice, y cuando haya terminado de reconciliar el lugar santo, el tabernáculo de reunión y el altar, traerá el macho cabrío vivo. Y el macho cabrío vivo es un símbolo de Satanás. Recuerda, es un símbolo de Satanás. Recuerda, así como Jesús tiene muchos nombres, Satanás tiene muchos nombres. Se le llama el gran dragón, se le llama la serpiente. Él está aquí con otro símbolo de Satanás. Es este macho cabrío. Y así dice la Biblia en el verso 21. Y Aarón pondrá, ¿cuánto? Ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Así que ahora mismo, mis hermanos y mis hermanas lo miran ahora. Así que la obra dice que con su muerte comenzó la obra que fue a completar, ¿dónde? En el cielo. Esto es lo que estaba pasando en el día de la expiación. Ahora, en el día de la expiación comienza a terminar esta obra. ¿Qué hace? El sacerdote sale del lugar santísimo. ¿Tengo razón? Toma el pecado y pone el pecado ¿dónde? ¿Dónde pone el pecado? Ahora dime algo. ¿Lo puso en la cola del chivo expiatorio? ¿Lo puso en los pies del chivo expiatorio? ¿En la sombra? Él lo puso en... ¿Por qué? Ahora, por favor, antes de responder, tengo fe en ti. Aquí en Berry, tengo fe en que esta noche esta iglesia va a decirme por qué puso su mano sobre la cabeza del chivo expiatorio en lugar de sobre la cola. Porque está simbolizando, finalizando la obra de aplastar la cabeza de la serpiente que fue profetizada desde el principio en Génesis 3:15. Él declaró el fin desde el principio. ¿Tiene sentido? Ahora, mis hermanos y mis hermanas, pero miren esto. ¿Qué pasa si no obtenemos la victoria sobre el pecado? Mira, ¿qué usa para aplastar la cabeza? ¿Es la mano del sacerdote? No. Es el pecado que se transfiere del sacerdote a la cabeza del chivo expiatorio que aplasta su cabeza. ¿Recuerdas cuando Jesús murió en la cruz, el Cordero de Dios? ¿Qué lo mató? ¿Fue la lanza que atravesó su cuerpo? ¿Fueron los clavos en sus manos? ¿Fue la lanza en su costado que lo mató? ¿Qué mató al Cordero? Fue la imposición del pecado sobre Jesús. ¿Tengo razón? Por eso en Getsemaní dijo, estoy muy triste, incluso hasta la... Él no había sido tocado por una persona. Fue el peso del pecado que quitó su vida. Y lo que va a matar el pecado y a los pecadores es el pecado mismo. La paga del pecado es la muerte. Y así, mis hermanos y mis hermanas, pero ¿dónde saca el sacerdote este pecado que hizo? ¿Jesús pecó? ¿Sí o no? No. Entonces, ¿de dónde sacó Jesús el pecado? Lo sacó del santuario, ¿estoy en lo cierto? Pero ¿de dónde en el santuario sacó el pecado? El santuario no pecó. ¿De dónde sacó el santuario el pecado? Lo sacó ¿de quién? De ti y de mí. Pero antes de que Jesús pueda venir y aplastar la cabeza de Satanás, adivina cuánto pecado debe quitar de la congregación. Mira lo que dice el texto. Levítico 16, 20, 21. Mira lo que dice el 21. Leámoslo atentamente. Ahora, todos juntos, vamos a leerlo despacio esta vez. Dice, y pondrá Aarón. Recuerda, este es el tipo. Y lo que hace en cualquier tipo debe hacer la realidad también. En el tipo, note las tres cosas que suceden en el tipo. Leamos juntos. Mira lo que dice. En el verso 21, leamos juntos. Dice, y Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Confesará cuánto? Toda su iniquidad.
¿Eso es todo? ¿Qué más? Toda su transgresión. ¿Es eso todo? ¿Qué más? ¿Y todo qué? Su pecado. Ahora quiero preguntarte, ¿qué es iniquidad? El pecado conocido. ¿Qué es la transgresión? El pecado. El pecado es la transgresión de la ley. ¿Qué es el pecado? Pecado. ¿Por qué 3 veces? Eso es otro estudio. No voy a ir allí esta noche, pero 3 veces dijo Jesús, todas sus iniquidades, todas sus transgresiones, todos sus pecados. Digámoslo juntos. Todas sus iniquidades, todas sus transgresiones, todos sus pecados. Una vez más, todas sus iniquidades, todas sus transgresiones, todos sus pecados. Así que claramente todo pecado. ¿Eso es lo cierto? Ahora, mis hermanos y mis hermanas, podemos ver que al final del día de la expiación, todo el pecado está con el sacerdote. ¿Estoy en lo cierto? ¿Cuánto pecado tiene la congregación? Para que haya menos pecado, porque todos ellos están con el sacerdote. ¿Tengo razón? Antes de que abandone el lugar santísimo. Todos están allí antes de que regrese la segunda vez. Todos están allí. Entonces, ¿cuánto pecado tuvo la congregación? Ninguno. Entonces, ¿cómo estaría la congregación? Hábleme alguien. Sin pecado. Entonces, en el tipo, en la sombra, en el ejemplo, al final del día de la expiación, Dios debe tener una congregación sin pecado. Ese es el tipo. Y si no la tiene, no puede regresar por segunda vez. Porque si regresa sin pecado, no puede aplastar la cabeza de Satanás. Porque es por destruir el pecado que hace eso. Y por el pecado permanecerá y retendrá este mundo y se apoderará del universo. Pero mis hermanos y mis hermanas, no leí esta cosa en la Biblia. Jesús va a tener a alguien que obtenga la victoria sobre el pecado por el poder de la sangre de Cristo que muere en nosotros. Quiero ser parte de eso. ¿Qué dicen? Entonces, mis hermanos y mis hermanas, mañana por la noche vamos a hablar más sobre cómo vamos a lograr esto. Pero quiero cerrar esta noche porque esto tiene que suceder. Adivinen que no solo este pecado tiene que venir a aplastar la cabeza de la serpiente, sino que este pecado, hermanos y hermanas, tiene que aplastar la cabeza de la serpiente en el evento y debe tener lugar. En otras palabras, Dios tiene que haber una congregación única. Y debe suceder a tiempo. Ahora, una pregunta. ¿Hay algún tiempo para desarrollar la congregación sin pecado? ¿Hay un tiempo para que el sacerdote salga? ¿Cuándo? ¿A tiempo? ¿Hay tiempo, sí o no? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo? Dice que el gran plan de redención tiene como resultado devolver plenamente al hombre al favor de Dios. Todo lo que se perdió por el pecado es restaurado. No solo el hombre, sino la tierra es redimida para ser la morada eterna de los obedientes durante 6,000 años. Satanás ha luchado por mantener la posesión de la tierra, pero ahora el propósito original de Dios en su creación se cumplió. Entonces, mis hermanos y mis hermanas saben que al final de 6,000 años llega el tiempo en que el sacerdote saldrá del lugar santísimo para poner el pecado en la cabeza del chivo expiatorio. ¿Tengo razón? En 2024, ¿qué tan cerca estábamos del límite de 6,000 años? ¿Es una buena pregunta? Alguien dice muy cerca. Y sí, lo estamos. Lo vamos a descubrir. Pero vamos a descubrirlo no esta noche, nuestro tiempo se acabó. Vamos a venir aquí. Hermanos y hermanas, esta es la obra del tiempo. Mañana en la noche, no solo hablaremos del tiempo, sino que comenzaremos a presentar cuál es el tiempo y cuál es la obra. ¿Cuánto tiempo para la redención? ¿Cuánto tiempo? 7,000 años. 6,000 años en la tierra, 1,000 años en el cielo. Sabemos eso de la Biblia. Al final de los 6,000 años, Jesús tiene que salir del lugar santísimo. Ese es el límite de su tiempo en el lugar santísimo. Y para que pueda hacer eso, el trabajo debe realizarse en la tierra. ¿Cuál es el trabajo que debe realizarse? Primero, tienes que morir.
Ya moriste lo suficiente por Jesús para ir al cielo y comenzar y Él traernos a la perfección. ¿Ha terminado ese trabajo? Si te mira a ti y a mí, sabemos que no hemos terminado ese trabajo porque todavía no nos parecemos a Jesús. Quiero decir, alguien puede cortarnos en el camino y salen de nuestras bocas cosas feas que no deberían salir. Alguien nos hace algo malo y nosotros vamos y venimos en disputas que suceden en algún momento entre el marido y la mujer, padres de familias, hijos. Todavía no nos parecemos a Jesús. Hay pecado que nadie más conoce y es posible que nos pongamos trajes y nos veamos bien cuando venimos a la iglesia, que nos sentemos arriba y abajo y prediquemos. Es posible que todo eso se vea y sin embargo tener pecado en nuestras vidas. ¿Sabes que hay algunas personas que luchan con el pecado secretos? Pecados queridos de ellos, apreciados. Dios quiere darnos la victoria sobre eso esta noche. La gente lucha con el orgullo. Está luchando por obtener una victoria sobre el apetito. La gente está luchando por pasar tiempo en oración. La gente está luchando con escuchar las cosas, con no escuchar las cosas equivocadas. La gente está luchando con la pornografía. Está luchando de todas formas de pecado. Pero sabes que para ver a Jesús debemos tener la victoria de cada pecado. Y si somos honestos, cada uno de nosotros tiene que decir: Señor, no tengo esa experiencia en este momento. Este es el gran trabajo que debe suceder en poco tiempo. No nos queda mucho tiempo. Y por eso, mis hermanos y mis hermanas, esta noche, para la tarea, voy a hacer la tarea muy simple. La tarea será esta. 2 preguntas sobre las que quiero que hable con Dios. Olvídate de todos los demás. 2 preguntas. Número 1, por favor escríbelas. Quiero que hagas esto a solas con Dios en tu tarea. Número 1. ¿Qué hay en mi corazón que me aleja de Dios? ¿Qué hay en mi corazón que necesita salir? Esa es la primera pregunta. ¿Qué hay en mi corazón que necesita salir? Y la segunda pregunta. ¿Qué no hay en mi corazón que necesite entrar? Y te digo que para cada uno de nosotros, lo más grande que necesita entrar en nuestro corazón es Jesucristo. Quiero a Jesús. ¿Qué ustedes dicen? Vamos a ver, por la gracia de Dios, que no nos queda mucho tiempo. Va a tener mucho sentido. Y todo lo que vemos en el mundo que se está armando nos muestra que si alguna hubo un tiempo para prepararnos ahora. ¿Quieres estar listo para la venida del Señor? Ese es tu sí esta noche. Alabado sea el Señor. Si ese es tu deseo, ¿podrías arrodillarte reverentemente conmigo mientras nos acercamos al Señor en oración? Padre Celestial, no te has rendido con nosotros. Que Señor, el tiempo se acaba, pero vas a ganar esta batalla de la vida. Señor, normalmente en el mundo, cuando se practican deportes y los segundos finales bajan, sacan a las mejores personas y son puestos en el juego. Los últimos segundos del tiempo, los mejores jugadores son puestos en la cancha. Pero Señor, en esta última generación, tú pondrás en la cancha a los peores jugadores de esta generación, la generación más débil, menos espiritual. Y Señor, vas a permitir que la peor generación sea puesta para mostrar que lo más grande del universo que jamás haya visto, y esto le dará la gloria no al hombre, sino esto te dará la gloria a ti, porque por tu poder será capaz de tomar al pecador más débil y darnos la victoria sobre el pecado a través del poder de Cristo que mora en nosotros. ¿Quieres usarnos como ese ejemplo? Quiero pausar la oración. ¿Hay alguien aquí que diga: Señor, quiero tener esa victoria sobre el pecado de mi vida? Quiero conocer a Jesús. Quiero deshacerme de estos queridos y apreciados pecados. Y yo quiero a Jesús. Solo levanta la mano donde quiera que estés. Y al levantar la mano estás diciendo: Señor, quiero tu ayuda. No quiero irme con los mismos pecados con los que vine. Quiero la victoria. Dios, tú sabes lo que es
Él conoce sus pecados secretos. Hoy, esta semana, pregúntale qué hay en mi corazón que necesita salir y qué no hay que necesita entrar. Padre, ves nuestras manos levantadas y yo levanto la mía. Señor, necesitamos a Jesús. Gracias por lo que has hecho esta noche. Gracias por tu poder. Gracias por el Evangelio que nos muestra que el hombre no solo debe ser comprado con tu muerte, sino con tu vida. Debemos volver a estar en armonía con Jesús. Te damos gracias, Padre, porque te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarte por un momento de silencio de meditación.